Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera y en esta ocasión pues miren, me llama mucho la atención pues, realmente la situación de que pues hay gente que pues efectivamente votó por Andrés Manuel López Obrador. Pues la situación económica, política, social de México pues era muy, muy deprimente. Y sobre todo pues lo que sucedió fue que pues en realidad pues el régimen, en este caso el régimen priista, el régimen panista, pues lo único que hizo fue pues enriquecerse, beneficiarse ellos mismos. Entonces, pues en el análisis, o sea, ya haciéndolo un poquito más profundo, no lo podemos dejar pues con los cabos sueltos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el electorado, pues que pues de alguna manera entiendo que hayan votado en una época por el PRI, después por el PAN, pues ahora, ¿cómo se llama? Piensen que pues no está cumpliendo Andrés Manuel López Obrador con sus 25 promesas de campaña. En este caso, pues fíjense, o sea, realmente es un buen ejercicio que pues ya exijan, ya es pues algo, pues se puede decir que pues ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente acuérdense que pues cuando México fue independiente, pues todos los medios de comunicación pues en este caso pues eran de una clase aristocrática muy alta. Entonces pues la persona, acuérdense que ahí no había internet, como se demostraba la cultura, como se demostraba pues una persona que era culta, pues era leyendo el periódico y también en cierta manera pues la radio, ¿no? Ay, discúlpenme un poquito porque tengo. Entonces, y pues era pues el modo de expresar de que pues tenían cultura, eran refinados. Todo eso pues venía de la cultura europea, de nuestros conquistadores que se fueron y sobre todo también la admiración que había hacia, pues en este caso España, Francia, Inglaterra, Austria, todos los países que conforman Europa y también pues Norteamérica. Acuérdense que Estados Unidos pues está compuesto por migrantes irlandeses y ingleses, ¿no? Que en este caso pues la cuestión, como se demostraba, como les digo, la cultura era pues realmente con el arte de leer, mantenerse informados. Entonces pues esos medios de comunicación pues siempre estuvieron en manos de la clase poderosa, pudiente. Y desde ahí, desde la independencia, pues se acercaron y empezaron a apoyar a los presidentes, dirigentes de México. Entonces, pues mientras México salía de una conquista, mientras las personas que trabajaban en las haciendas, acuérdense que los campesinos no tenían tierras, trabajaban para los hacendados y pues eran los peones. Y pues si se ponían las pilas, pues con de los mestizos, pues podían llegar a ser caporales, ¿no? Esto lo vemos muy, muy bien, muy claro, véanlo en las películas del cine mexicano dorado, en donde pues aparecen nuestros grandes actores, pues pero pues a final de cuentas pues vestidos de charro y cantando pero a las personas, a las hijas de los hacendados eran a los que enamoraban. Y vean cómo era la cultura pues de que la fiesta del pueblo y todos trabajaban para el hacendado y pues el que más o menos podía tener una vida pues digna era el caporal y pues los peones pues en las tiendas de raya. Entonces pues de ahí empieza la cuestión, ¿no? Entonces ¿por qué de repente pues los medios de comunicación en esa época? Acuérdense que al principio pues no había radio ni televisión, pero sí habían los periódicos. Ustedes pueden checar en las hemerotecas que hay en el centro del país y también en las capitales.
Entonces van a encontrar pues también los diarios de aquella época y las noticias, cómo iban encaminados a precisamente ser el cuarto poder y apoyar desde esa época al presidente, a quien dirigía los controles de la naciente democracia, el naciente país mexicano. Entonces desde ahí, pues en agradecimiento y pues se acostumbraron a que a todos los presidentes y todos los funcionarios pues hablaran bien. Entonces de ahí nació de pagarles, pero no les pagaron directamente de su bolsillo, sino del erario público. Entonces toda esa secuencia de pues cadena de corrupción, cadena de compadrazgo, amigazgo, pues viene desde esa época. Entonces pues imagínense, entonces pues se acostumbraron a que el gobierno les dé a cambio de hablar bien, y pues ahora sí que llevar todo tipo de noticias pues al modo de la persona que estaba gobernando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como les digo, nosotros somos un país de dichos, el que manda paga, ¿no? Entonces desde ahí empieza esa descomposición, en donde pues de alguna manera pues el modo de vivir y la aristocracia que se amalgamó con los medios de comunicación, pues de ahí pues olvídense, pues ya fue una situación pues que fue pues inolvidable, ¿no? O sea, bueno, ya se volvió casi una ley. Esa ley que pues duró 90 años y que se rompió ahora con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y donde pues ya no se paga. Pero déjenme decirles que a final de cuentas el gobierno tiene que pagar publicidad, y al pagar publicidad pues se los dan a las cadenas de comunicación y pues de televisoras pues que están acreditadas, ¿no? Pero pues realmente vamos a hablar más adelante de las redes sociales, pero lo que quiero aterrizar es, remontémonos a aquella época pues donde la prensa recibía mucho dinero, donde pues se acostumbraron a recibir privilegios, favores e inclusive hasta concesiones por hablar bien. Acuérdense que en la independencia el país estaba quebrado, el país tuvo que adoptar un modo de producción y económico nuevo. Entonces pues los que pues nos conquistaron, los invasores, pues se fueron. Pero fíjense, o sea, la ocupación española, pues cuando México fue independiente, pues en este caso pues teníamos un territorio muy vasto. Ahora sí que teníamos todo el sur de Estados Unidos y llegábamos hasta Panamá. Entonces pues es a lo que también quiero hacer esa reflexión. ¿Por qué? Porque mientras estuvimos bajo el yugo de los españoles, pues ninguna nación se atrevía a pues invadirnos, a quitarnos el territorio. Pero se fueron los españoles y pues de alguna manera pues, y fíjense, quiero que hagamos una reflexión. ¿En realidad se fueron los españoles o simplemente fue otro plan para pues perpetuarse y quedarse aquí en México, ¿no? Porque a final de cuentas una de las realidades muy crueles y muy vastas de aquí de nuestro país es de que pues la mayoría de los hoteles, la mayoría de las panaderías finas y muchos negocios de restaurantes pues son de empresarios españoles, y fueron más favorecidos todavía durante el periodo que gobernó el PAN en este caso, y también pues el PRI fue de su herencia que le dejaron de. Primero fue con Vicente Fox. Acuérdense que Vicente Fox Quesada tiene también sangre española, y Felipe Calderón pues no tiene mucho que de español, pero de todos modos pues los sinvergüenza se le quedó de lo español, ¿no? Ahora sí que aprendió las malas mañas el señor. Y pues Enrique Peña Nieto, pues acuérdense que ese segundo piso que hicieron en el periférico, en donde pues
los que no conocen la historia, pues un poquito se la refresco. La memoria, disculpen, no piensen otra cosa. Pues acuérdense que cuando fue gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pues se hicieron varias obras. En este caso también se pavimentó con concreto hidráulico la vía José López Portillo, se hizo el segundo piso, pero a diferencia como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, en donde pues se construyó y fue gratis ese tramo, pues Enrique Peña Nieto pues lo concesionó. Fíjense, desde ahí empieza una situación pues dudosa, en donde concesiona la obra pues a las empresas españolas. Las empresas españolas la realizan y, oh sorpresa, la hacen de cuota. Entonces ahí pues realmente pues muchos anhelos de las personas que vivían y viven en la zona conurbada del Estado de México pues de alguna manera estaban mareados. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que pues el sistema que adoptaron los neoliberales, y pese a que era lo contrario de lo que dictaba el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, en donde el modelo neoliberal pues tenía que deshacerse de las empresas del gobierno y adelgazar el sector burocrático para que la iniciativa privada tomara el control de esas actividades y pues pudiera el Estado dedicarse a otras cosas en específico. Así era el modelo que dictaban, no era el acorde para México, pero sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Pues que, como todo, los priistas lo hicieron, en este caso, como ellos les convenía. El problema de todas las personas que han dirigido a México es que siempre hacen las cosas a su conveniencia. Imagínense, o sea, ¿qué es esto? Pues de repente de ser, en este caso, pues los que fueron militares y dirigieron al país, pues imagínense, o sea, en el escalafón militar, pues está muy claro los grados y vas ascendiendo conforme a los años que vas pasando en el ejército, y te van haciendo pues con más experiencias. Tienes que pasar de grado a grado un modelo de aprendizaje pues que es práctico. Entonces las personas que ostentan un grado de oficial, después de jefes y luego de mandos generales, se supone que son gentes que ya conocen de todo a todo y las problemáticas son vastas. Pues bueno, imagínense de pues tener que pasar una trayectoria militar y pues la remuneración, pues siempre el ejército ha sido bien pagado a comparación del pueblo de México. No es el mejor sueldo que quisiéramos en el mundo, pero pues ¿de dónde vas a pagar si tienes un pueblo que se está muriendo de hambre? Tienes 96 millones de mexicanos que viven en la pobreza, y pues una clase media que pues se creó durante ya México independiente, pero esa clase media se creó en base a la burocracia. Quiero también que, bueno, vamos a ir desglosando esto punto por punto. Entonces imagínense esos dirigentes de México que provenían del ejército, provenían de alguna situación, pues no tenían pues los recursos, y llegan a dirigir un país donde pues puedes tener recursos ilimitados. Eso sí, les digo claro, cuando fue el México independiente fue casi como cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia el 1 de diciembre de 2018, como cuando llegaron los diputados y senadores federales y estatales de Morena, el PT y Encuentro Social al Congreso de la Unión, que se llevaron hasta los muebles, que no había nada. Y como llegaron los presidentes municipales a los municipios en donde no había nada y puras deudas. Entonces, ahí es donde nació el famoso dicho, el que tranza no avanza. Dios mío, ponme donde, no te pido que me pongas en un lugar privilegiado, sino donde haya. Entonces, pues de ahí, pues
dirigiendo el país, no teniendo recursos, pues precisamente pues se hacen a llegar con los empresarios de aquella época, los extranjeros lo apoyan, pero a cambio de los favores de pues económicamente ellos perpetuarse, ¿no? Entonces pues empezamos con un país quebrado, en donde pues la única manera de pues empezar a construir un gobierno es directamente endeudándose y dando concesiones a la gente que tiene el poder. Y en este caso la cúpula que tenía el poder, pues como les digo, eran los españoles, los franceses, los ingleses, los británicos. Y pues entonces nuestro primer presidente, nuestros primeros dirigentes, pues con los recursos ya pues vastos y pues endeudando al país, pues se obtuvieron pues muchísimos recursos, los cuales de ahí empezó la situación, el show, la pasarela de todo este problema que ahorita estamos viviendo. Que pues es el legado del primer presidente que dice, no, pues primero veo por mis dientes y luego por mis parientes. ¿Qué es esto? Pues empezaron a ver por sus propios intereses, y al ver por sus propios intereses, pues los de su familia, los de sus amigos, los allegados, y pues empezaron a ver pues de que pues era un buen negocio, y pues tenían que aprovecharse y apoderarse de los medios de producción que tenían en esa época. En el primer cambio también de gobierno, ya con pues un presidente, ya una sucesión de México, en cuanto dicen, no, pues vamos a adoptar el sistema presidencial, y donde nace, al principio no nació como tal el PRI, sino como otro nombre, en el cual pues se dieron cuenta pues que tenían que mantener el poder. O sea, el presidente salía y pues él podía nombrar directamente a su sucesor, y que pues también de alguna manera trabajaba